Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén, bendito tu nombre para siempre, Señor. Gracias te damos. Amén, gloria a Dios. Vamos a saludar. Si quieres prender la cámara esa, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Ya estamos en el aire. Señor les bendiga. Vamos a estar entrando en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. A veces se nos dificultan algunas cosas. Siempre hay algo, ¿no? Siempre, como dice algo, se nos queda algo en el tintero, algo en la sucede, pero todo eso son, como diría alguien, gajes del oficio. Tenemos que estar, siempre encontraremos algunas dificultades, pero para la gloria del Señor Jesús, siempre tenemos también paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar entrando en la presencia del Señor esta tarde. Antes de comenzar, darle la bienvenida a las personas que estamos aquí, a los que nos puedan ver a través del internet. Gloria a Dios, que puedan, a las personas que viven en Toronto, Ontario, Canadá, si no tienen un lugar donde congregarse o quieren buscar un lugar cercano a su casa, y nosotros estamos cerca, nosotros estamos en el 545 de Markham Road, en la biblioteca pública del Cedar Green, en el salón, gloria a Dios, el salón del Cedar Green de la biblioteca pública. Y aquí nos estamos congregando, somos una iglesia pequeña, pero esperando que podamos crecer, no solamente espiritualmente, como lo decimos siempre, en el conocimiento de la palabra, sino también podamos crecer en número. Hoy vamos a entrar en la palabra de Dios, no worry, no problem, déjalo así. Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, gloria a Dios, y vamos a estar buscando el hebreo. Vamos a estar estudiando, continuamos en el libro de los Hebreos capítulo 9, y el mensaje de hoy lleva como título Visión Profética de Moisés. La visión profética de Moisés. Si quieres, bien, pues, amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 12. Hebreos 9, versículo 1 al 12. Si quieres puedes ir cliqueando ahí para que hayamos leyendo. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Sigue diciendo, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Sigue diciendo, y
no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Padre, recibe la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre, oh Dios, es tu misericordia, Señor. En esta tarde nos presentamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres justo, que tú eres fiel y que tú eres verdadero, oh Dios, del cielo y de la gloria. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, Dios mío, para pedirte, Señor, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Señor, para la gloria de Dios el Padre, a través, Señor, de nuestro Señor Jesucristo y de tu Santo Espíritu, Padre. Oh Señor, Dios mío, Padre Santo, que estas ondas, Señor, del Internet, Padre Santo, se mantengan abiertas, Padre del cielo, la gloria, para que muchos, Señor, puedan llegar al conocimiento de tu palabra, Señor, a través, Señor, de los mensajes, Señor, que aquí se traen, Padre Santo. Señor, derrama unción, derrama de tu gloria, derrama de tu poder, Señor, y que la gloria tuya, Señor, fluya, Padre Santo, a través, Señor, del tiempo y del espacio, Señor, para que muchos, Señor, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Padre. En el nombre de Jesús y el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. He querido titular este mensaje, la visión profética de Moisés por las siguientes circunstancias. Si nosotros estamos estudiando, el escritor de los Hebreos está hablando acerca del tabernáculo de Dios, del tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo que Moisés levantó en el desierto y que el Señor le dijo, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿En dónde? En el monte, en el monte. Allí, cuando Moisés subió al monte, allí estuvo 40 días y 40 noches recibiendo el mensaje de la palabra de Dios para que lo llevara al pueblo de Israel, para que les mostrara lo que Dios lo que Dios tenía preparado no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. Lo que hizo Moisés fue que cuando vio la visión, cuando el Señor le mostró, acuérdate que todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es solamente sombra de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros aquí hacemos videos, ¿cierto? Y en el video pasamos algo que ya pasó. Nunca proyectamos en un video algo que vamos a decir. Es imposible para nosotros hacer eso. Cuando nosotros hacemos un video, estamos haciendo un video que va a mostrar lo que ya ha pasado, de tal manera que cuando la gente ve este video, ya ve algo que ya pasó, un mensaje que ya se dio. O al no ser que estuviéramos transmitiendo en directo, lo estarían viendo, pero si queda el video, definitivamente lo verían algo que ya pasó. Dios le proyectó a Moisés, más que un video, algo que no había pasado, sino que iba a pasar, que para Dios estaba pasando, pero para nosotros aún no había llegado. Dios le estaba mostrando a Moisés algo que iba a suceder en para nosotros 2000 años después. ¿Se puede imaginar eso? 2000 años después iba a suceder lo que Moisés estaba viendo en el monte. Era un video del futuro. Por eso por ahí un pastor que llama David Diamond, que tiene un programa que se llama Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Mire, Dios, todo lo que Dios hace es perfecto, mejor que lo que el hombre hace. Cuando el hombre decidió empezó a hacer trasplantes, el hombre creyó que había hecho mucho, pero Dios fue el que hizo el primer trasplante. En el pasado, cuando creó al hombre, hizo un trasplante. Tomó un hueso del hombre y hizo una mujer. El hombre lo único que puede es tomar el órgano de otra persona y ponérselo a otro, pero no hace nada más. Es la sombra de lo que Dios hizo en el principio. ¿Te das cuenta? El hombre descubrió la fertilización in vitro.
y nació a través de una mujer. Lo que el hombre hace es simplemente la sombra de lo que Dios ya hizo. ¿Te das cuenta de esto? Ahora, Moisés sube al monte y Dios le muestra una visión. Moisés ve en esa visión algo tremendo, algo terrible, algo que para él le espantaba. Si en el siguiente slide lo que dice en Hebreos, no ahí, Hebreos 12:21 dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y y temblando. O sea que lo que el Señor está bien, amén, déjalo así. Lo que el Señor estaba haciendo es que le estaba mostrando a Moisés algo tan terrible, tan fuerte, que Moisés estaba espantado, asustado, aterrorizado, y era tan fuerte que no solamente estaba aterrorizado, sino que estaba temblando, lo puso a temblar. Fue algo que le impactó tanto en las fibras de su corazón que él estaba espantado y temblando. Y cuando Dios le muestra, le dice, mira, vas a hacer todo lo que yo te estoy mostrando. Lo que vas a hacer con esto que estás viendo, que es real, lo vas a hacer en imágenes, no una imagen, sino vas a hacer figuras que van a mostrar al pueblo lo que yo voy a hacer. No te vas a hacer imágenes de personas, no te vas a hacer imágenes de seres para que la gente la adore. Vas a hacer imágenes de algo que es una figura. Vas a hacer una figura de lo que tú estás viendo acá. Eso es lo que vas a hacer. Una figura. Y esa figura te va a mostrarte lo que va a suceder más adelante. Se lo va a mostrar al pueblo. El pueblo no lo podía entender. Moisés sabía lo que estaba diciendo. Moisés había vivido. Moisés vivió lo que él hizo o mandó a hacer una figura. Pásame el siguiente slide que dice la palabra. Estamos lo primero que aquí no habla del atrio. Aquí habla del tabernáculo y de los utensilios. Pero yo quiero ir al atrio primero. Cuando el Señor le dijo a Moisés que se hiciera un tabernáculo, el tabernáculo estaba dispuesto, era había tres partes, la una que se llamaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada entrada a ese lugar tenía una puerta. Todo el pueblo estaba fuera del tabernáculo, afuera del atrio. Pero cuando la persona quería ofrecer un sacrificio, tenía que ir al atrio, entrar al atrio y llevar su sacrificio por una puerta que los judíos llamaban el camino. El camino. Tenían que entrar primero por el camino al atrio. Después del atrio había otro lugar más adelante que se llamaba el lugar santo, donde ya no entraba el pueblo, sino entraba solamente los sacerdotes. El lugar santo. Y para pasar al lugar santo había otra puerta o otra cortina que se llamaba la verdad. Había que entrar primero por el camino, pasar por el atrio, llegar a la cortina que dividía el lugar santo del atrio y pasar por la verdad. Y luego que estaban allí en ese lugar santo, había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que los judíos le llamaban la vida. Había que pasar por la tercera puerta, que se llamaba la vida, para llegar al lugar santísimo. Tenía que pasar tres puertas: la puerta del camino, la de la verdad y la de la vida. Ahora, para llegar al lugar de la vida, al lugar santísimo, solo podía llegar una sola persona, llamado el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote no llegaba y aparecía repentinamente en el lugar santísimo. No podía. No vivía en el lugar santísimo. Ese sumo sacerdote estaba en medio del pueblo, en medio de la congregación, y para ir al lugar santísimo tenía que entrar por el camino,
caminar por el atrio, llegar a la verdad, pasar la verdad, entrar al lugar santo y pasar por la puerta de la vida y llegar al lugar santísimo. O sea que tenía que pasar por todo el tabernáculo, desde el atrio hasta el lugar santísimo. Ahora, eso nos muestra algo. Hubo alguien, hace 2000 años aproximadamente, que caminó, hizo ese camino, entró por el atrio al lugar santo y terminó en el lugar santísimo. Y ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo. Él pasó por todos los lugares y vamos a mirar, aquí en este momento, esperando que el Señor que nos dé el tiempo, de cómo todo esto que está en el tabernáculo estaba mostrando y tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Dice que la palabra de Dios en Éxodo 27, del 9 al 19, de la siguiente manera: asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de pino torcido de 100 codos de longitud, para un lado sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte hará lo largo de las cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas, con sus 20 bases de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este harán 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Vamos a ver, antes de entrar aquí, mira esto. Lo primero que hay es que estaba el atrio. Para entrar en el atrio, Dios da unas medidas y allí, al entrar, ya te estaba diciendo yo, estaba toda la multitud, todo el pueblo que podía entrar. Cantamos la canción: Señor, llévame a tus atrios, al altar, al lugar santísimo, al altar de bronce, pásame por la muchedumbre donde el sacerdote canta. O sea, estaba todo el pueblo, entraba allí y luego llegaba al lugar santo y traía al lugar santísimo. Ahora, en aquel atrio, ya a la entrada, había un altar que se llamaba el altar de bronce. Ese altar era hecho de madera de acacia cubierto de bronce. Ahora, este altar está mostrando a nuestro Señor Jesucristo. La madera de acacia era una madera que no, o es una madera que no se tuerce. No se tuerce bajo ninguna circunstancia, es totalmente recta, dando a entender que la madera de acacia habla de la naturaleza humana de Cristo, una naturaleza que no se torció, era una naturaleza que no podía pecar, que no pecó, que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, era la naturaleza de Cristo, era la naturaleza humana. Ahora, el bronce con el cual estaba como que se le echó al altar, nos habla del pecado. El pecado del ser humano. Todos pecamos, ¿cierto? Entonces, cuando era una madera de acacia, un altar hecho de madera de acacia y cubierto de bronce, dando a entender que Cristo iba a llevar sobre su humanidad, no sobre su divinidad, sobre su humanidad, el pecado de todos nosotros. Mira, acuérdate una cosa: cuando el Señor Jesucristo fue entregado, a Él lo llevaron allá al juicio
para condenarle ante el juicio romano, y cuando Pilato le dijo, bueno, ¿qué quieren que haga con este hombre? ¿Qué dice la multitud? Crucifícale, crucifícale. La multitud estaba en el atrio exterior, afuera del lugar donde estaba Pilatos, clamando, gritando, suplicando que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Al lugar, al atrio entraba todo el pueblo para sacrificar en holocausto un cordero. Había que entrar un animalito inocente, un animalito que no había cometido ningún daño, no le había hecho mal a nadie. Lo llevaban allí y la gente estaba presente esperando que se sacrificara ese animal, se degollara y la sangre se vertiera y ese animal fuera ofrecido en holocausto, como una ofrenda del todo quemada, agradable, escucha esto, agradable a Dios. Eso fue lo que vino el Señor Jesucristo, hacer una ofrenda quemada. ¿Agradable a quién? A Dios. Dios se agradó del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo. No porque Dios sea un Dios malo, un Dios que se goza en el dolor humano. No, Dios se agradó porque sabía que el hombre no podía ser redimido por ningún hombre, que el único que podía redimirlo era el Hijo, hecho hombre, habitar entre nosotros, sin pecado, y entregar su vida en sacrificio por toda la humanidad. No por uno, no por un pueblo, no por el pueblo de Israel, por toda la humanidad, incluyendo al pueblo de Israel, incluyendo al pueblo gentil, incluyéndote a ti, incluyéndote a mí. Mira lo que dice aquí. Dice: igualmente hizo María Acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado de 3 codos de altura, e hizo sus cuernos y sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce, una sola pieza. El lugar santo. Ahora mira, ya encontramos que el pueblo gritaba que lo crucificaran. Allí, en el altar de bronce, estaba el Señor Jesucristo siendo entregado en sacrificio como una ofrenda de olor grato al Señor, al Padre. Así te das cuenta, una ofrenda en holocausto. Ahora, ya encontramos que al Señor Jesucristo el pueblo pide que lo crucifiquen. ¿Qué pasa cuando tú estamos en el atrio? Entonces el Señor Jesucristo estaba en el atrio, y el atrio del lugar del sacrificio, el lugar del holocausto, el lugar donde el pueblo estaba pidiendo que lo entregaran, él sigue el camino y es llevado o va hacia lo que nosotros conocemos como el lugar santo. El lugar santo, dice aquí, llamado en hebreo Egar y Godesh, era un espacio separado del lugar santísimo por un velo. Eso está en el Éxodo 26:33. En él se hallaban el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de 7 brazos. En el templo de Salomón había una puerta entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el de Herodes había 2 cortinas. ¿Se acuerdan mi hermana que me preguntaba que si era el mismo templo? Es el mismo templo, pero construido en diferentes circunstancias. Amén. Mira lo que dice. Ahora, ya el Señor entra al lugar santo. En el lugar santo, eso es lo que estaba viendo Moisés, el sacrificio de Cristo. Estaba viendo cuando el pueblo le decía: crucifícalo, crucifícalo. Eso lo estaba viendo Moisés. Moisés estaba viendo al Cristo de la gloria siendo abucheado y siendo mandado a la muerte, un cordero que no había cometido pecado. Él lo estaba viendo. Por eso era que estaba espantado y temblando, viendo que cómo este pueblo que está allá abajo, al que yo le voy a llevar estas tablas, van a estar pidiendo crucificar a un inocente. No puedo creerlo.
Pero llega el Señor y dice, sigue caminando Moisés, sigue viendo Moisés. Mira lo que va a pasar, Moisés, no solamente lo van a entregar a muerte. Mira, no lo van a entregar para que lo crucifique solamente, mira lo que va a pasar. Y se hará además un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelabro de su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, una sola pieza. Dios va a coger el altar de bronce era una sola pieza. Ahora vas a coger una pieza de oro que te va a hablar de la divinidad de mi hijo. Y lo vas a agarrar, la vas a poner y vas a mandar que la golpeen, que le den forma a martillo, no la fundirá, no la vas a labrar, es grabar a martillo. ¿Sabe lo que estaba viendo Moisés allá? Cuando el Señor Jesucristo dice crucifícalo y lo llevan los romanos y lo entran al atrio. Dice la Biblia en Isaías 53, 4, 5 y 7, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo vio después de 600 años antes de Cristo, lo vio en Isaías. Pero Moisés lo estaba viendo allá, y viendo cómo lo castigaban, viendo, porque él vio y dice, él allí dice, no puedo hacer la figura del maestro, no puedo hacer una figura de un hombre, de un Dios hecho carne, porque cuando yo la haga, la gente se va a postrar delante de la imagen y la van a adorar. Yo digo, no lo puedes hacer así, porque ese pueblo viene de 400 años de idolatría. Tú no puedes hacer la imagen de mi hijo, porque nadie puede hacer imagen de mi hijo, porque tú no te puedes hacer imagen de Dios, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en la profundidad de la tierra. Ahí está escrito en las tablas, no lo hagas. Pero te vas a hacer una figura de lo que él va a padecer, de lo que él va a sufrir, de lo que tú estás viendo cómo está sufriendo ahora mi hijo, por culpa de este pueblo y de toda la humanidad perdida. Y entonces nosotros, mira, ahora mira lo que dice Marcos 16, 15 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, hechos al pretor, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, ropa real, y poniéndole una corona tejida de espinas en burla. Era una burla de la corona que llevaban los emperadores. Comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y la escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Eso era lo que estaba viendo Moisés. Eso fue lo que Moisés vio. Cómo esta gente se burlaba, le puso una corona de espinas sobre su frente y empezaban a golpearle de tal manera que esa corona se le enterrara en sus sienes. Y no solamente, y no contentos con eso, le escupían. Y no contentos con eso, lo azotaron, lo golpearon, para que él sufriera por nuestra causa. Ciertamente él llevó nuestros dolores, los fuimos por abatidos por Dios, por olvidado. Llevó nuestras dolencias, por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero decirte una cosa, cada latigazo que el Señor Jesucristo recibía en su carne estaba trayendo sanidad para tu vida y para la mía. Eso no era cualquier tipo de látigo que usaban para castigar al Señor Jesucristo. Dicen que eran unos látigos con unas puntas, con unos huesos de carnero al final, que de tal manera que cuando golpeaban la carne de la persona y jalaban, entonces no solamente lo golpeaban y lo oían, sino que al jalar desgarraban la carne de aquella persona que estaba sufriendo. Mira qué terrible, qué tremendo. Y ese Hijo de Dios, ese Dios humanizado, allí recibió
recibió la paliza más grande que cualquier otro ser humano podría haber recibido. Y aún así no se quejó, porque como cordero enmudeció, no abrió su boca, de tal manera que después de que lo golpearon, tú puedes seguir leyendo los evangelios, fue llevado adelante de Pilato. Y Pilato le dijo, no dices nada. ¿No ves que tengo poder para crucificarte y para soltarte? Y el Señor Jesús le dice, lo único que dice el Señor Jesús dice, tú no tendrías poder si no te fuera dado de lo alto. El poder que tú tienes no lo tienes tú porque quieras. Ese poder no lo tienes tú porque te lo dio el César. Ese poder no tienes tú porque te lo dio mi Padre, para que le cumpliera la Escritura. ¿Te das cuenta? Ese era el candelabro de oro. El Cristo de la gloria golpeado, con 7 brazos. Esos 7 brazos hablan de la perfección de Dios. Esos 7 brazos extendidos con lámparas que estaban allí ardiendo continuamente, nos habla de que Cristo no solamente ha sido escarnecido, no solamente ha sido golpeado por nosotros, sino que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que Él es la luz del mundo, y que cuando Él fue escarnecido, ahora de Él fluye el Espíritu Santo, no solamente para darte luz, sino para iluminarte y para hacerte entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Te das cuenta de esto? Él es el candelabro de oro. Eso es lo que estaba viendo Moisés. Visión profética de Moisés. La gente no puede entender. Moisés, todo lo que hizo fue lo que él vio en el monte. Mira y haz conforme a la imagen, al modelo que se te mostró en el monte. Haz conforme al modelo. Eso es lo que estaba viendo. Yo no puedo hacer sino tipos y figuras de lo que yo vi, porque no puedo mostrar lo que realmente está sucediendo. Mira lo que sigue diciendo. Gloria a Dios. Ahora la mesa de los panes. Estaba en el lugar santo. En el lugar santo fue donde el Señor Jesucristo fue escarnecido. En el lugar santo fue donde el Señor Jesucristo fue azotado. En el lugar santo fue donde el Señor Jesucristo empezó a vertir su sangre y por su herida empezó a satanarse. Pero al lado del lugar santo, aquí está el candelabro de oro, y al otro extremo está la mesa, los panes de la proposición. Y dice Éxodo 25, 23 y 30 de la siguiente manera: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Acuérdate, la madera de acacia es tipo de la naturaleza humana de Cristo. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Versículo 24: y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Mira, aquí lo que hace es que el Señor dice: hazme una mesa de madera de acacia. ¿Sabes lo que está viendo? Está bien, ¿cierto? Una mesa de madera de acacia que habla de la naturaleza humana de Cristo. Acuérdate que el Señor Jesucristo era 100% hombre. 100% hombre, no fue la mitad hombre, la mitad Dios. Pero esa mesa de madera de acacia estaba cubierta de oro finísimo, ¿cierto? De oro purísimo. Dice, de oro puro, sin ningún tipo de mezcla. No me lo vas a mezclar con nada. No me vas a hacer oro de 24 ni oro de 18, mucho menos de 14. Oro puro. Y vas a cubrir la mesa con oro puro, porque el oro es tipo de la divinidad de Cristo. Cristo, 100% hombre, pero 100% Dios. No dejó de ser Dios, no dejará de ser Dios, y será Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, porque Él siempre ha sido Dios. Ahora, esta mesa tipifica al Cristo de la gloria escarnecido, al Cristo de la gloria escupido, al Cristo de la gloria abofeteado y acuchillado allí, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios el Padre. Y ese pan te tipifica a ti. Ese pan me tipifica a mí.
Ese pan es el que el Señor Jesucristo tiene presentando continuamente delante de la presencia de Dios el Padre. ¿Sabes que nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás? Y ese enemigo se presenta continuamente delante de la presencia de Dios. ¿Sabes para qué? Para acusar. Está allí como el acusador. La Biblia lo llama el acusador. Está allí. Y él no te va a acusar por fuera de la ley. Un fiscal ante un juicio no acusa fuera de la ley. Tiene que ceñirse a la ley, a lo que está escrito en la ley. Satanás utiliza este libro. Satanás utiliza esta palabra. Satanás utiliza la palabra para acusarte a ti. ¿Sabías tú esto? Y va Satanás delante del juez de toda la tierra, el que hace solamente las cosas justas. El juez de toda la tierra, dijo Abraham, no hará lo que es justo. Lo justo. Es lo justo. Y va y se presenta delante de Dios para acusarte a ti, para acusarme a mí. Es un cochino pecador. Esa persona es pecadora. Eso dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él es un cochino pecador. Ya, caput, está muerto, me pertenece. Lo perdiste. Dios tiene que dar una sentencia. Pero ahí, al lado de ese fiscal, de ese acusador, tú tienes un abogado. ¿Sabías tú eso? Todos tenemos derecho a un abogado. Todos tenemos derecho a un abogado. Y está el abogado, nuestro abogado está allí, presentándose delante de la presencia. Satanás acusándote, y él allí. Y dice, Señor, dice, Padre, si él es un pecador, claro que es pecador, claro que pecó, claro que ha hecho lo malo delante de tus ojos, claro que está sentenciado a muerte, pero quiero recordarte que yo di mi vida por ellos. Yo pagué el precio. Yo derramé mi sangre. Y ahora esa persona a cual este hombre, este espíritu inmundo está acusando es justificada por la fe. Porque creyó en mi sacrificio, porque me recibió como su único y suficiente Salvador. Aceptó el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Mira lo que sigue diciendo más adelante. Allí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado, oiga, ¿qué es esto? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, o al justo Jesús, el Cristo, el que murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. De tal manera que yo soy pecador, pero aunque soy pecador, Cristo murió por mí. Y aunque era digno de muerte, reo de muerte, sentenciado a muerte, Cristo tomó mi lugar. Y ahora que Él pagó el precio, y ya me lavó con su sangre, porque acuérdate que la Biblia sigue diciendo, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora que Él pagó el precio y me limpió, entonces Él puede interceder por mí. Y Satanás no tiene poder, ni tiene argumentos bíblicos para acusarme a mí, porque Dios tiene argumentos bíblicos para decirle a él, estás mal, te equivocaste. Él ya ha sido comprado. Por precio fuiste comprado, dice la palabra de Dios. Mira, ahora estamos hablando. ¿Sí te estás dando cuenta de lo que estamos viendo? Ahora, el Señor Jesucristo padeció.
padeció, Él resucitó. Y allí resucitó y ya te presenta delante de la presencia del Señor. Pero no solamente te presenta delante de la presencia del Señor y te defiende, sino que mira, aquí viene ahora el altar del incienso. Moisés había estado aterrorizado todo este tiempo. Hasta el momento, y va a seguir aterrorizado. Pero aquí en este momento viene un momento como que él ya, wow, esto es impresionante. Viene el altar del incienso que sigue representando a Cristo. Dice, acaso si ningún altar para quemar el incienso de madera de acacia lo hará. Acuérdate que la madera de acacia es ¿qué? ¿Representa qué? La humanidad, la humanidad. Humana. No te olvides de eso, la naturaleza humana de Cristo. De madera de acacia lo hará, su longitud será de un codo, su anchura de un codo, será cuadrado, su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, uno solo. Y lo cubrirás de ¿qué? De oro puro, no mezclado, oro puro, la divinidad de Cristo, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Mira, el incienso se ponía a quemar, ¿cierto? Se ponía a quemar y la ceniza del incienso no podía caer al suelo. Para eso estaba la cornisa que había alrededor del incenciario para que al caer la ceniza cayera ¿en dónde? En la cornisa, o sea que las cenizas no podían caer al suelo. Ahora, este incenciario de oro, que el escritor de los Hebreos dice que estaba en el lugar santísimo, ya en el lugar santísimo, aquí hay algo interesante, ¿cierto? Porque dice que está en el lugar santísimo y Hebreos en eso parece que estuviera en el lugar santo. Pero hay algo interesante, es que el incenciario de oro estaba frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Quiere decir que ese incensario podía estar supuestamente aquí, según leemos en Éxodo, en el lugar santo, o supuestamente en el lugar santísimo, según leemos en Hebreos. Si Hebreos dice que estaba en el lugar santísimo, yo creo que estaba en el lugar santísimo. Ahora, ese incensario de oro estamos hablando que representa a Cristo. Representa a Cristo. Ahora, ese incensario representa a Cristo. Y ahora, ¿qué representa el incienso? ¿Qué está representando el incienso? Si el incensario representa a Cristo. Vamos a ver. Pásame la otra. Y cuando hubo, mira lo que dice, y cuando hubo tomado el libro, esto está en Apocalipsis, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se mostraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Mira esto, las oraciones de los santos. ¿Sabe qué pasa? Esto nos muestra que cuando tú oras, levantas tu oración delante de Dios el Padre, tu oración sube como incienso a la presencia de Dios. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, más pedid para que vuestro gozo sea completo. Eso está en Juan 15, creo, algo así, ahí cerca, no recuerdo bien. Pero ¿qué pasa? No, o sea, cuando oras, tu oración sube como incienso. Acuérdense que el incensario no es tipo de Cristo. Cuando tu oración sube, no cae al suelo. Esa oración no se cae al suelo. ¿Te das cuenta? Esa oración que tú levantas delante de la presencia de Dios el Padre están en las manos de Dios el Hijo. De tal manera que tus oraciones suben al cielo. Tus oraciones suben. ¿Sabes por qué? Porque quien la levanta no eres tú. Tú no eres el que levanta la oración. Tú haces una oración. Esa oración sube a la presencia del Hijo. El Hijo la toma y se la lleva al Padre. De tal manera que tus oraciones no caen al suelo. Tus oraciones no son en vano. Hay que decir, ay, Padre, yo no oro porque es que Dios no me escucha.
no por mí, sino por Cristo, quien me compró, por Cristo quien me tiene en sus manos, por Cristo quien me lleva a la oración delante del Padre, le dice, yo te voy a responder, porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué pedí en el nombre de Jesús? En la presencia de Cristo. Cuando yo les enseñó el Padre Nuestro, nunca les digo en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba con los días de su año. Y yo, cuando ustedes oyen así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y andamos la oración del Padre Nuestro, dice, porque tú eres el reino, el poder y la gloria, para siempre, así termina, pero nunca dice el nombre de Jesús. Pero cuando Cristo está a punto de ser entregado, dice a sus discípulos, hasta ahora, hasta este momento, nada habéis pedido mi nombre. Mas ahora pedid mi nombre para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque Cristo ya iba a ser glorificado. Entonces viene el nombre de Jesús, y Jesús levanta mi oración delante de la presencia. Es lo que dice otro ángel. Amén, gloria a Dios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió ¿a dónde? A la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Te das cuenta? Ahí vamos. Gloria a Dios. Creo que me va a dar tiempo. Ya pasamos por el atrio. Pasamos por el atrio, el altar de bronce, Cristo azotado, escarnecido, por su llaga fuimos curados. Sigue, porque estamos hablando del sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. No olvidemos eso. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahí es Cristo. ¿Cierto? Eso es lo que cantamos. Él llega y pasa. Él tuvo que entrar por el atrio, para caminar por el atrio, sufrir en el atrio, pasar, seguir caminando, llegar al camino, a la verdad, pasar al lugar santo. En el lugar santo, encontrar que Él fue golpeado por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, y ahora pasa también, nos muestra, nos presenta delante del Señor, nuestro abogado, llega, nuestras oraciones suenan al cielo por causa de Él, y ahora Él pasa al lugar santísimo. ¿Sabes cuál es el lugar santísimo? La presencia misma de Dios el Padre. Él llega ahí al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había ¿cómo llamamos? Un mueble llamado el Arca del Pacto. El Arca del Pacto estaba hecha de los mismos materiales que estaba hecho el incensario. Estaba hecho con ciertos materiales pero los mismos materiales que la madera de acacia. Dice acá también un arca de madera de acacia, madera que no se tuerza, que te habla la naturaleza humana de Cristo, cuya longitud era 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, era rectangular. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La presencia, era el arca del pacto de Dios, representaba la presencia misma de Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, y allí, en el lugar santísimo, Él está demostrando que Él sigue siendo Dios, pero sigue siendo hombre. Mira, sigue siendo hombre. Sigue estando la naturaleza humana de Cristo allí, en la madera de acacia, y la naturaleza divina. Esa arca del pacto tenía 3 cosas dentro del cajón. En ese hueco había 3 cosas. Era la vara de Aarón que reverdeció, el maná que el Señor mandó del cielo, y las tablas del pacto de la ley, de la cual dice el escritor de Hebreos, de la cual no se puede hablar ahora en detalle. ¿Sabe por qué? Porque esa arca hasta en este momento o no existe o nadie sabe dónde está. Pero no recuerdo bien, tengo que buscar en la palabra de Dios, donde hay una escritura que dice que no se volvería a construir otra arca, ni sería arca del pacto de Jehová, ni se tendría memoria de ella. Ahora, tengo que buscar el texto bíblico, no recuerdo bien. Pero esa arca
su mirada en lo real, sino en lo que es figura, no en la persona real. Ahora mira, encima del arca había una tapita, también de oro, de madera casa, cubierta de oro, con unos querubines labrados a martillo también, con sus alas extendidas, tocándose la una con la otra, y sus rostros mirando hacia la tapa del propiciatorio. Y es parte de un momentito, mira. Allí estamos hablando, el arca nos habla de la gloria de Dios. Dice Éxodo 40:35, dice, y no podíamos entrar en la gloria no porque la nube está sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Cierto? Allí nadie puede entrar sino el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y luego Apocalipsis 21:6 y 22 dice, aquí es 10, dice, y me llevó al Espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima como piedra de jaspe y diáfana como el cristal. Pásame la siguiente, por favor. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Quiere decir, esa caja del pacto, donde está la gloria de Dios, es que por la gracia de Dios y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, es la luz que ilumina nuestro camino. Es la gloria de Dios en medio de nosotros, porque es por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabes que tú haces una oración de fe y dice, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón? La gloria de Dios viene sobre tu vida. Y no solamente te cubre, sino que te llena. Así como la gloria de Dios llenó el tabernáculo en el desierto, de tal manera que nadie podía entrar y salir de ella, porque la gloria de Dios lo estaba cubriendo. Y así va a suceder con la ciudad, la nueva Jerusalén, donde nosotros estaremos por la gracia de Dios y por la gloria del Cordero, que fue quien llenó nuestra vida. Y cuando el Señor Jesucristo nos llena del poder de su Espíritu Santo. No dice que sean cubiertos por el Espíritu Santo. Él no dice que sean cubiertos por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos una oración que continuamente después el Señor cubre con su sangre. No, la sangre de Cristo ya me lavó. Señor, cúbreme con tu Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo es el que me está llenando. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo y lavado por la sangre de Cristo, no necesito cubrirme, porque estoy lavado. No necesito cubrirme porque estoy lleno, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo quien me lleva a hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Tú ya estás llena y lavada. Están lleno y lavado por la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo. Ahora, ahí seguimos. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver ahora lo que pasa en el propiciatorio, ¿cierto? Y harás un propiciatorio de oro fino, aquí ya no tiene madera, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en el extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Mira esto. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa. Ese era el propiciatorio, la tapa del arca. ¿Qué había que hacer en el propiciatorio? Resulta que estos querubines de gloria que estaban mirando hacia la tapa me habla del pecado, ¿cierto? La tapa estaba mostrando el pecado del ser humano. De tal manera que los querubines demostraban la ira de Dios, el juicio de Dios. Entonces los querubines miraban hacia la tapa, y al mirar la tapa, miraban el pecado del pueblo, y la ira de Dios o el juicio de Dios estaba determinado sobre el pueblo. ¿Qué quería decir? La paga del pecado es muerte.
van a morir. ¿Qué tendría que hacer el sumo sacerdote? Entrar al lugar santo con un cordero y ofrecerlo en sacrificio, derramar la sangre por su pecado y el pecado del pueblo y cubrir la tapa del propiciatorio con la sangre. De tal manera que al cubrir la tapa del propiciatorio con la sangre, la ira de Dios, al mirar la sangre del cordero que había sido inmolado, un animalito sin mancha, un animalito inocente inmolado, entonces esa sangre cubría el pecado del pueblo. Y la ira de Dios, el juicio de Dios se detenía por un año. Un año. De tal manera que tenía que traer el sumo sacerdote todos los años a ofrecer sangre aquella por el pecado del pueblo. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Él no viene con sangre ajena a ofrecer el sacrificio. Él viene con su propia sangre y derrama su sangre allí en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado y su sangre derramada en su totalidad, porque no porque derramó un poquito, en su totalidad, entonces esa sangre quedó por encima del propiciatorio, de la gloria de Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado. Mira lo que sigue, se llama acá. Dice Romanos 1, 18, 3, 23, 10, 23, creo que, perdón, Romanos 1, 18 no es, Romanos, bueno, dice, porque la ira de Dios, Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. Que con injusticia detiene la verdad. Que detiene con injusticia la verdad. Y luego sigue Romanos 23, dice, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la sentencia. Mas Cristo viene y con su sangre te lava de todo pecado. Amén, gloria a Dios. ¿Tienes que saber a Dios? Amén, gloria a Dios. Ahora veo que dice 1 Juan 2:2. La sangre, estamos hablando de que todos pecamos en el sentido de la gloria de Dios, la paga el pecado de muerte y que la ira de Dios se derrama sobre toda injusticia. Dice, 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de qué? De todo el mundo. Por los pecados de todo el mundo. Ahora, ¿te acuerdas de que decíamos la tapa del propiciatorio? Él es la tapa del propiciatorio. ¿Sabías tú eso? Esa tapa de oro es Jesucristo. La tapa del propiciatorio es Jesucristo, quien es la propiciación. O sea, es el que perdona por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir con eso, ya con eso termino, que todo el mundo, toda la humanidad tiene derecho a entrar delante de la presencia de Dios. Todos. Dios está llamando a toda la humanidad, pero solamente puede entrar a la presencia de Dios el Padre y reconocer que ha sido lavado de todo pecado y que ahora ha tenido una propiciación por su pecado, alguien le ha lavado, puede entrar solamente si reconoce, número uno, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si reconoce que Cristo, que la sangre de Cristo se limpia de todo pecado. Y si recibe, si lo acepta en su corazón como su único y suficiente Salvador, tiene entrada a la presencia de Dios el Padre. De lo contrario no. Es para todo el mundo, pero solamente puede ser limpio, puede entrar el que se lava la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice en Juan 1:2, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Solamente a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. Solamente en ellos.
Amén. Gloria a Dios. Yo no sé, yo creo que aquí todos hemos recibido a Cristo, pero quizás hay una persona que todavía no le ha entregado su vida a Cristo y le ha pedido al Señor Jesucristo que entre en su corazón. Ese es el momento, el tiempo aceptable en que tú le puedes decir: Señor Jesús, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero entra en mi corazón, cambia mi vida, hazme una nueva criatura, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y ahora, Señor, te recibo como mi Dios, como mi Señor, mi Salvador y como mi Padre eterno, Padre. Perdona mi pecado y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Yo quiero que pasen me quites por favor Jenny, le damos ya que está acá hay una canción que quiero que cantemos, a ver si la podemos ver. Gloria a Dios, más allá no, en el otro, gloria a Dios, detrás de todo. Amén, gloria a Dios. A ver si encontramos la canción que dice: Señor, llévame a tus atrios. Amén, la canción esa, Señor, llévame a tus atrios, vamos a estar cantando y por eso vamos a quedar despedidos en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias por las personas que nos puedan ver a través de nosotros. Gracias, Señor, Dios mío, porque tú permites, Señor, que tu palabra fluya, Señor. Te amamos. Sí, Señor. Queremos que tú nos lleves a lugares santos, Señor. Señor, a través, Señor, de la presencia del Señor Jesús. Sacerdote canta, tengo hambre de justicia y soy un pueblo lugar. Santísimo, te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que nos lleves a la presencia misma de Señor, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, Padre. Señor, que podamos entrar confiadamente a la presencia tuya, Señor. Señor, reconociendo que Cristo, Señor, padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, para salvarnos de ser testigos malos, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia hay feliz gozo. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu sangre, Señor, hemos sido hechos salvos. Y ahora queremos, Señor, hacerlo directo a la presencia de Dios el Padre. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Oh, Señor, que te lleve al lugar santísimo. Oh, sí, a través de la sangre de Cristo. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, llévanos al lugar santísimo. Oh, sí, Señor, tócanos. Límpianos. Aquí estamos, Señor. Oh, sí, Señor. Tócame. Límpiame. Heme aquí. Una vez más. Tócame. Límpiame. Heme aquí. Tócame. Tócame. Límpiame. Heme aquí. Amén, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste estar delante de ti. Gracias, Señor. Ahora, Señor, que salimos de este lugar, saliendo de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tu presencia
presencia vaya con nosotros, Señor, y nos lleve, Señor, y nos vuelva a traer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Nosotros hablar el amor del Señor y gloria a Dios. Esperamos que este día haya fluido real. Gloria a Dios, amén. Bendito el Señor, gloria a Dios.